¿Te imaginas que a pocos días de tu boda te enteres que tu prometido te engaña con tu mejor amiga? Y que para colmo estos atenten contra tu vida para quitarte todos tus bienes, haciéndote quedar en estado vegetal. Esto fue lo que le sucedió a una hermosa chica que pensaba tener la relación perfecta, pero solo recibió una puñalada por la espalda por quienes menos esperaba. Después de despertar del coma, estos quisieron acabar con ella nuevamente, pero inesperadamente un guapo y misterioso hombre la salva, cambiando el rumbo de su historia. Este decide quedarse a su lado para protegerla y ella no entiende por qué. ¿Qué pasará con esta intrigante historia? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama El contraataque romántico. Lin Yang, una joven emocionada por su inminente boda con Man Chen-yoon, se sumerge en los ensayos con la creencia de que su felicidad está asegurada. Sin embargo, lo que ella no sabe es que su mejor amiga, Gwen Lily, es la amante de su novio. Ella recibe una llave de habitación pensando que es una sorpresa de su prometido, pero al llegar descubre la infidelidad dejándola en estado de shock. La ira la lleva hasta la azotea donde tienen una fuerte discusión. En ese momento, Gwen Lily la arroja del edificio y Chen-yoon logra sostenerla, pero su amante, cegada por la ambición, convence a Chen-yoon de dejarla caer, ya que esta es la única manera de asegurar su fortuna. Lin Yang queda en coma mientras él se eleva al puesto de CEO, tal como había planeado Gwen Lily. 3 años después, Lin Yang, viva pero aún en coma, sigue siendo la prometida de Chen-yoon, así que este no puede formalizar su relación con su amante. Por eso, Gwen Lily decide deshacerse de ella y ordena su asesinato. Lin Yang despierta en una sala de hospital, solo para descubrir que está en peligro de ser asesinada. Al pedir ayuda, se encuentra con un cómplice aparente que en realidad también intenta acabar con su vida. En medio del caos, aparece un chico fuerte y atractivo quien la rescata como todo un héroe. Luego, Lin Yang es llevada a su casa. Ella despierta confundida y desorientada. En ese momento, escucha a alguien bañándose y decide atacar con un cuchillo. Sin embargo, el intruso resulta ser ágil y la intercepta, llevándolos a terminar acostados en la cama. Este hombre resulta ser Xiao Mo, quien sirvió como guardaespaldas de su padre mientras vivía. Este le advierte que su ex Chen-yoon ya no es el mismo de antes y le cuenta que ya su compañía está repleta de la gente de su ex. Ahora este hombre vive con Gwen Lily en su casa y saqueó toda su fortuna dejándola en la ruina, así que ella planea volver con él para recuperarlo todo. Por eso llega a una rueda de prensa donde lo apuñala frente a todos, o eso es lo que le gustaría, así que ella opta por una estrategia más astuta, así que finge que perdió la memoria para poder entrar a su vida sigilosamente y recuperar la de ella. Lin Yang le pide a Chen-yoon volver a casa. Sin embargo, él busca excusas para dar tiempo a Gwen Lily para recoger sus cosas. Cuando finalmente regresan, Lin Yang nota una panty en el sofá, evidencia de la presencia de Gwen Lily, aunque él trata torpemente de disimularlo. Gwen Lily todavía está tratando de salir, así que aprovechan mientras ella sube a las habitaciones. Lin Yang, obvio, ya sabía que estaba ahí, así que va hasta su auto y finge que está muy feliz por tener una amiga como ella. Pero la verdad es que la rabia que lleva por dentro la hace más fuerte. Por eso buscará todas las pruebas para sacarlos de sus puestos y recuperar la compañía de su padre. Gwen Lily quiere que ella recuerde aquel día, así que la lleva al hotel donde le eran infieles y ocurrió la desgracia. Lin Yang no aguantó su furia y la sumerge en el inodoro. Chen-yoon la detiene y ella dice que fue Gwen Lily que la llevó allí como el día de su boda. Ella finge que empieza a recordar, así manipula a su ex para que no sospeche. Por otro lado, nuestro sexy héroe, el señor Xiao Mo, dueño de una agencia de guardaespaldas, se ofrece para ayudarla por las noches, pero con la condición de que cuando termine se quedará con la mitad de sus acciones. Pero ella no está de acuerdo y termina rechazándolo.
Al día siguiente, Lin Yang se dispone a retomar el control como CEO de su compañía. Sin embargo, Chen Yun llega acompañado de la tía de Wen Lili, quien supuestamente cuidaba a Lin Yang en el hospital, pero que en realidad la cacheteaba con fuerza. Ella le pide para que la acompañe en la casa y cuando él se va le aplica la misma medicina a ella y la cachetea. En eso llega la malvada pareja y ella le dice a la señora que le pagará para que le diga todo lo que sabe de la relación. Y aunque lo niegan, la tía cachetea a Wen Lili, quien pide perdón diciendo que la tía está mintiendo. Allí Lin Yang les informa que volverá a la compañía y así no habrá más falsos rumores de que ellos son pareja. Chen Yun acepta para que ella sea la culpable de sus fraudes. Sin embargo, al día siguiente, Lin Yang se da cuenta de que la compañía está en mal estado, lo cual la deja debilitada emocionalmente. En un momento vulnerable, un grupo de chicos bajo las órdenes de Wen Lili intentan abusar de ella, pero Xiao Mou interviene y los derrota fácilmente. Luego enfrenta a Wen Lili advirtiéndole que no se atreva a hacerle más daño a su amada. Al día siguiente, Lin Yang despierta en su oficina, mientras él da órdenes a sus agentes para que la protejan. Además, este se pone coqueto con ella, pero Lin Yang lo esquiva. Sin embargo, ella decide contratarlo como su guardaespaldas personal, ofreciéndole el 15% de las acciones como pago. Xiao Mou acepta con la condición de brindar sus servicios las 24 horas del día. En ese momento, una actriz llega suplicando por los servicios de Xiao Mou, ofreciéndole todos sus bienes a cambio. A él le da risa y como quiere solo cuidar a su amada, hace que Lin Yang le conceda un deseo cuando termine el contrato. Como ella no tiene más opciones, acepta, y él felizmente, para quitarse a la actriz de encima, dice que ella es su novia. Por otro lado, Chen Yun recibe una foto de Lin Yang con Xiao Mou y no lo puede creer, así que mientras ellos están entrando al auto, Chen Yun lo va a golpear con una raqueta eléctrica, pero el que sale golpeado es él, porque Xiao Mou le da una fuerte golpiza y también un raquetazo de corriente en la mejilla. Lin Yang lo cura mientras él le dice que no entiende cómo un hombre que ha matado gente puede ser su guardaespaldas. Más tarde, debido a los celos, Chen Yun le da una cachetada a Wen Lili culpándola por la relación de Lin Yang con Xiao Mou. Días después, la malvada pareja temen ser descubiertos por Lin Yang, así que él le dice a Wen Lili que se casará con Lin Yang por conveniencia, con el fin de obtener las acciones que ansía. Sin embargo, esta sugerencia provoca celos en Wen Lili. En un gesto de preocupación y protección, Xiao Mou le da a Lin Yang una alarma con GPS en forma de manilla para ayudarla en cualquier situación. Más tarde, él le cocina como todo un chef, haciendo que ella lo mire con ojitos de amor. Después, en el trabajo, Chen Yun le dice a Lin Yang que quiere que sea su esposa. Ella duda que la siga queriendo, pero le propone irse de vacaciones para reconstruir su amor. Mientras se dirigen al hotel, Wen Lili le escribe que lo está esperando, pero al llegar al hotel, Chen Yun se pone nervioso porque ahí está ella esperándolo y casi le da algo cuando la ve venir, así que rápidamente abre un paraguas para taparla y le sale perfecto porque Lin Yang ni cuenta se dio. En eso llega Xiao Mou, su protector, y los lleva a sus habitaciones, pero se las reservó por separado. Más tarde, Chen Yun le pide que se vean para darle una sorpresa y al encontrarse, él comienza a bailar para ablandar su corazón y le da un ramo de rosas. Pero como obviamente no se quieren, sus caras son muy graciosas. Van a cenar y Wen Lili no lo deja en paz enviándole mensajes de que lo espera en la habitación. Pero a Lin Yang no se le escapa nada y se da cuenta. Chen Yun corre a la habitación y su supuesta amada le toca el timbre. Nervioso, él no sabe qué hacer, así que esconde a Wen Lili en el baño y le abre. Ella pasa y de casualidad se le da por querer entrar al baño, y él con los nervios de punta.
Finalmente entra pero no la ve, mientras Wen Lili casi se ahoga metida en la bañera. Luego nuestra protagonista se encuentra con Xiao Mou y él, celoso porque ella le dio un beso a su malvado prometido mientras cenaban, le reclama y termina dándole un tierno beso confirmando lo que siente por ella. Sin embargo, ella se molesta por esto y se va. Lin Yang llega a su habitación y encuentra a su supuesto novio en paño y acostado para pedirle una noche de pasión. Obviamente ella no quiere y busca excusas para no hacerlo. Sin embargo, él quiere obligarla. En eso llega su sexy héroe como siempre a defenderla. Más tarde, Lin Yang le pide a Xiao Mou que finja ser su guardaespaldas porque la quiere para él, para alejar así a Chen Yun y sus presiones. Sin embargo, descubre que no necesita fingir ya que Xiao Mou realmente la ama. Mientras tanto, Chen Yun aparece para pedirle perdón a Lin Yang y sembrar discordia sobre Xiao Mou, instándola a despedirlo y reemplazarlo por su propio equipo de guardaespaldas. En eso llega su protector gracias al GPS, le abren paso y todos se van. Chen Yun se lleva a Lin Yang a probarse el vestido de novia y Xiao Mou los acompaña. Lo que menos pensó es que él se probaría un traje también. Al voltear ve venir a Lin Yang como una princesita y queda más flechado aún. Ahora ambos chicos son rivales, esperando a que ella escoja su amor. A Lin Yang no le gustó que Xiao Mou hiciera eso, porque anteriormente le pidió que actuara, mas no que lo hiciera por sentimientos reales, y se pone a pensar las veces que él le ha demostrado su amor. Mientras estaba sumergida en sus pensamientos, un auto casi la atropella, y nuevamente su amado la salva, lastimándose fuertemente. Ella le cura la herida con ternura, y ya se está sintiendo más cerca de él, hasta anhela que él la bese de nuevo. Más tarde, Chen Yun llega a la habitación con un rico almuerzo para Lin Yang, pero resulta que ya se ha ido. Ella y Xiao Mou vuelven a casa y él le ayuda a preparar la comida. Ambos empiezan a coquetear y ella no deja de pensar en lo sexy que es él. Finalmente, ella cede a sus encantos y terminan dándose un romántico beso. Unos minutos después suena el timbre y para sorpresa de Xiao Mou es Chen Yun con una propuesta de matrimonio. Entra a la casa y tiene los celos y rabia a mil porque ella y su guardaespaldas están viviendo juntos. Ella le dice que están viviendo juntos ya que él debe cuidarla 24/7. A Chen Yun casi le da algo de la impotencia, sin embargo luego le pide que elija entre los dos y ella le responde que por su actitud lo pensará. Lin Yang le recuerda a Xiao Mou que solo es su guardaespaldas y que no debe meterse en su vida. Al día siguiente a Lin Yang la secuestran los mismos hombres del principio y resulta que son enviados de Wen Lili. Quieren abusar de ella, pero gracias a su GPS llega nuevamente su salvador y su equipo para defenderla. Nuestro galán se la lleva para cuidarla y promete protegerla siempre. Y ahora es ella quien le da un beso y finalmente tienen una noche de pasión como toda una pareja enamorada. Al día siguiente, Chen Yun sorprende a Lin Yang en el trabajo con un ramo de flores y un anillo, proponiéndole matrimonio nuevamente. A pesar de sus dudas, Lin Yang acepta para evitar conflictos y mantener a Chen Yun en la empresa para alcanzar sus propios objetivos. Su amado le dice que a su padre no le hubiese gustado que ella sacrificara su propia felicidad por la empresa. Ella se queda pensando y recuerda con nostalgia cuando su padre vivía y ella le presentó a su novio Chen Yun, pero este no lo aceptó porque sabía que era una persona malvada. Ella se arrepiente de estar enojada con él justo cuando falleció. Afortunadamente, su amado está allí apoyándola. Por eso, para subirle el ánimo, Xiao Mou la lleva a ver la lluvia de estrellas. Ella queda encantada y pasan un lindo momento muy romántico lleno de luces. Aprovechando la ocasión, Xiao Mou confiesa que ha estado enamorado de ella desde el primer día y que le gusta mucho. Ahora no solo quiere ser su guardaespaldas, sino el hombre que la protegerá para siempre. Lin Yang, sorprendida, no puede creerlo. Xiao Mou le presenta un lindo anillo dejándola en shock.
Ella le da un beso y le pide tiempo para pensar. Xiao Mou acepta pacientemente, dispuesto a esperar todo el tiempo que sea necesario. Luego Chen Yun le dice a nuestra protagonista que su amor fue a primera vista y decidió amarla para toda la vida. Lin Yang, molesta, le pregunta que si el amor es dejarla caer del edificio. Allí él se da cuenta que lo de la pérdida de memoria es mentira, así que le dice que él se irá al extranjero con el dinero de ella a vivir una buena vida, y todos creerán que ella es la responsable de los fraudes de la empresa y su compañía quebrará. La única condición para evitarlo es despedir a Xiao Mou, su guardaespaldas. Así que despide a Xiao Mou para proteger la empresa. Además, le dice que nunca estuvo enamorada de él. Eso fue como una puñalada al corazón. Pero él no le cree y la besa para demostrarle que está mintiendo. Pero ella lo evita y no le queda más opción que irse. Lin Yang queda con el corazón roto. Para empeorar las cosas, la llaman diciendo que él tuvo un accidente donde ha fallecido. Ella llega al hospital en estado de shock y llora desconsoladamente, contándole lo mucho que lo ama y pidiendo que despierte. Sin embargo, todo fue una actuación de él. Feliz y lleno de emociones por lo que ella dijo, él aprovecha el momento para darle un anillo de novia. Allí ambos comparten un tierno beso. Nuestra linda parejita disfruta de su amor como si estuvieran en su luna de miel llena de amor y pasión, donde cada rincón de su hogar irradia romanticismo. Sin embargo, Lin Yang descubre un recordatorio de Xiao Mou para ver al grupo Mitch, la competencia de ella. Intrigada, le pregunta por la noche y Chen Yun llega y le revela que Xiao Mou es un mentiroso, casado y que él mismo utilizó una identidad especial. A solas, Lin Yang exige la verdad, pero Xiao Mou le dice que no puede revelarla aún, pero le dice que su amor por ella es real. Herida y confundida, Lin Yang ya no sabe en quién confiar y decide quedarse sola. Él quisiera contarle su secreto, pero siente que aún no es el momento adecuado para hacerlo. Al día siguiente, la situación empeora para ella cuando Chen Yun revela que tiene el 55% de sus acciones y además quiere retomar su relación. Por la tarde, en casa, llora por la ausencia de Xiao Mou, pero Chen Yun vuelve a aparecer. A pesar de verlo todo el día, este insiste arrogantemente en que vuelvan. Ella se niega y Chen Yun intenta abusar de ella, pero recibe una llamada informándole que Minch, la compañía rival, no lo apoyará. Desesperado, este sale corriendo para rogar por su apoyo. Lo que Chen Yun no sabe es que el grupo Mitch es propiedad del padre de Xiao Mou, quien exige compensación por el triple del dinero y que deje en paz a Lin Yang. A pesar de no querer heredar la empresa de su padre por ser la competencia de la compañía de su amada, Xiao Mou se ve obligado a hacerlo para poder ayudarla. A Chen Yun no le queda más opción que suplicar a Lin Yang para que lo perdone y convenza a Xiao Mou. Pero ella tampoco sabía que su amado era el heredero de su competencia, así que decide buscar a Xiao Mou para entender la verdad. Aunque no lo encuentra en su oficina, su asistente le revela que siempre la ha querido y que fue él quien la cuidó durante los 3 años en que estuvo en el hospital. Además, le cuenta que creó la compañía de guardaespaldas especialmente por ella. Al revisar un libro que Xiao Mou solía leerle, Lin Yang recuerda momentos compartidos, lo que la conmueve profundamente, así que sale corriendo a buscarlo. Lo llama pero no contesta. En ese momento es secuestrada por Chen Yun, quien le quita su pulsera GPS. Llama a Xiao Mou para que le dé su salida del país a cambio de ella, pero él va solo a rescatar al amor de su vida y lucha contra muchos matones, pero cuando la escucha se distrae y lo golpean en la cabeza. Chen Yun le exige que se incline ante él o la matará. Y por amor lo hace. Ahora le pide que camine arrodillado sobre vidrio y también lo hace. Pero es fuertemente golpeado y ella sufre tanto que ruega por él. Eso le da fuerzas para levantarse, pero cuando Chen Yun lo va a golpear, Lin Yang lo protege cayendo desmayada. En eso llegan los agentes y Chen Yun huye, pero es atropellado por Wendy Lee como venganza. Al día siguiente, Lin Yang está soñando que su padre le pide a Xiao Mou que la cuide.
Ella despierta y abraza a su amado. Él le cuenta lo que pasó con Chen Yun y que Wen Lili, aunque cayó en la locura, igual irá a la cárcel. Él le cuenta también que se cambió el nombre porque desde niño odiaba a su padre. Y el señor Lin siempre cuidó de él, pero antes de morir pidió que cuidara de su hija. Por eso siempre la trató bien, pero no se siente digno de su amor. Xiao Mou se ve obligado a regresar al grupo MIT, pero Lin Yang no quiere dejarlo ir. Él, con el corazón roto, le toca dejarla y ella también queda desconsolada. Días después, Lin Yang recibe la noticia de que Xiao Mou se casará con otra heredera. Determinada a no perderlo, se viste de novia y evita la boda. En un gesto lleno de amor, lo besa, le declara su amor en el altar y le dice que lo esperará hasta que él diga que sí. Xiao Mou, incapaz de contener sus sentimientos, corre hacia ella y la besa como si fuera un sí, prometiéndole amarla para toda la vida. La historia culmina en un emotivo final donde el amor vence las adversidades y triunfa sobre las decisiones difíciles. El contraataque romántico es un emocionante drama chino del año 2023, compuesto por 22 episodios de 10 minutos cada uno. A través de su cautivadora trama, la historia te sumerge en un torbellino de amor y misterio que acelera tu corazón. La maravillosa química entre los protagonistas añade un toque especial y la narrativa nos deja satisfechos al ver que la protagonista logra obtener justicia y además conquista el corazón de un guapo y noble hombre que la cuidará hasta el final de sus días. Por eso, si eres fan de dramas llenos de acción y romance, El Contraataque Romántico es definitivamente la serie perfecta para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.